Creo que es el momento indicado para dar mi testimonio, ya que siento que es importante, tal vez, el que los demás sepan que no pasa nada, que no deben sentir vergüenza ni tener miedo de que la gente los mire con desprecio. Me equivoqué al creer cosas que no eran ciertas y, bueno, él terminó engañándome. Todo lo que me decía lo creía. Es vergonzoso lo que hicieron nuestros familiares, sí, pero nosotros no somos eso. Ellos no están bien, pero eso no significa que nos pase lo mismo. Tan solo compartimos ciertos genes. Pero creo que es hora. Miren esa mirada. Miren esa mirada. ¡Qué malvado! Miren esa cara. Oh. Esa es la cara del mal, esa misma. Así que agradezco por el motivo que fuese no haber estado en su camino de destrucción. Acá mismo estamos viendo a un monstruo. Acá mismo se le ve la maldad en esos ojos negros. No me alcanzan los insultos. Eres la peor mierda que hay. Y me alegra que ya no puedas hacerle daño a nadie más. Ojalá te hubieras muerto antes de hacerles todo eso a esas pobres personas, ya que no eres más que un monstruo. Hoy puedo decirles que se acabó. Es probable que no vuelva a hablar de este tipo en mi puta vida. Mi mamá y mi papá eran novios de la secundaria. Los dos se criaron en Fort Lauderdale y se casaron muy jóvenes. Cuando Jimmy llegó a este mundo era muy pequeño y muy lindo. Yo era la del medio, su hermana mayor, y lo quería con todo mi corazón. Jimmy era el bebé de la familia y yo lo adoraba. Era mi hermano menor y era una preciosura. Hacía algunas cosas de pequeño que eran malas, pero nada de lo que hacía era de naturaleza violenta, aunque sí muy malicioso. Siempre se hablaba en nuestra familia de todas sus travesuras. Eran muchas, todo el tiempo. Mi hermano Ricky y yo jamás actuamos como él. No me imaginaba lo que iba a pasar en el futuro, créanme. En absoluto. Crees conocer al otro, pero no es así. Hasta de pequeño se metía en problemas fuera de casa. Una vez pasó que vi que la casa de enfrente tenía la manguera en la puerta de entrada. ¡Mamá! Los vecinos no estaban en ese momento y él había metido la manguera en su casa y la había abierto. Y la casa terminó inundada. Mi mamá cruzó corriendo, sacó la manguera de la casa y la cerró. Yo creo que la casa se hubiera arruinado si no la hubiera visto. El daño hubiera sido mucho mayor.
Y ella le preguntó a Jimmy, ¿fuiste tú? ¿Tú pusiste la manguera en la casa de esa gente? Y él dijo sí. Ella dijo, ¿por qué lo hiciste? Él respondió, no lo sé, no lo sé. Nunca explicó por qué lo hizo. Solo dijo sí, fui yo, y se rió, pero lo reconoció. Fue una de las pocas cosas que reconoció haber hecho. Y siempre lo castigaban, pero eso no lo amedrentaba. En ese momento mi papá lo golpeaba. Y muchas veces él sonreía. Se reía y lo miraba como diciendo, no sentí nada. No vas a lograr afectarme. Yo veía cómo le emergía un costado oscuro. Su falta de emoción cuando se metía en problemas debería habernos preocupado un poco. Después de que se separaron mi mamá y mi papá, nada volvió a ser igual. Nuestra dinámica cambió para siempre. Y, bueno, de pequeño uno no ve las cosas de ese modo, pero como adulta me imagino que tiene que haber sido muy traumático, aunque no lo recuerdo así. No recuerdo sentir que me hubiera afectado ni nada de eso, pero me afectó. Jimmy era pequeño. Yo creo e imagino que eso es lo que más lo cambió. El hecho es que ya no la tenía y en su cabecita habrá pensado, ella ni siquiera trata de venir a verme, no viene nunca y no hace nada conmigo. No le importaba, da igual. No le importaba. De un modo u otro era así. Jimmy nunca mencionó a nuestra mamá después de la separación. No derramó una sola lágrima. Y eso no me llamó la atención hasta el momento en que tuve hijos. Y ahí empecé a pensar en eso y me dije, es muy raro que nunca haya llorado por nuestra mamá. Yo lloré por ella. Ricky lloró por ella. A Jimmy parecía... La relación de Jimmy con Stella fue diferente ya desde el principio. Por algún motivo, él no le prestaba atención. No recuerdo que hayan tenido una conversación normal. Jamás. Para mí, Jimmy odiaba a Stella. Sin ningún lugar a duda, él odiaba a Stella. Y lo único que sentía por ella era ira. Mucha ira. Stella tenía una lámpara favorita. Y un día la vi rota al salir de mi habitación. Cuando llegó Stella, vio que no estaba la lámpara y se enfadó muchísimo, como nunca antes. Yo no había sido. Ricky no estaba en casa en ese momento, así que ella empezó a interrogarlo sobre eso. Y él no dejaba de negarlo. Yo no lo hice. Yo no fui. Esa era su respuesta. No lo sé. Yo no fui. Y no decía nada más. Yo sabía que había sido él, pero él nunca lo reconoció. Él le robaba cosas que le gustaban o que ella quería y se las rompía. ¿Qué pasó? ¡No lo sé! ¿Cómo era posible que se le ocurriera hacer eso? Era muy destructivo. El motivo por el que hacía todo eso era para entretenerse a sí mismo. Le parecía gracioso, le gustaba fastidiar a los demás y hacer que se enfadaran, porque sí.
Un día Stella salió a hacer unos recados. Cuando volvió, entró llorando. Estaba muy angustiada y conmocionada. Creo que había unos jóvenes haciendo desórdenes en una esquina cerca de nuestra casa. Y cuando ella pasó por ahí, uno de los niños le arrojó un ladrillo al parabrisas del auto. A Stella le cayeron todas las astillas encima. Y si le hubiera dado en la cabeza, la habría matado. Fue horrible. Nos contó lo que había pasado. ¡Fue terrible! Jimmy estaba ahí con nosotros y se rió. Le dijimos, no es gracioso. No es nada gracioso. Él dijo, sí, para mí es muy gracioso. ¡Basta! Jimmy solo se rió. ¿Qué? Solo se rió. Qué bien, se lo merecía. Ella no se lo merecía. ¿Qué es lo que te pasa? Mirando hacia atrás, pienso que esa fue otra señal que ninguno vio, ya que cuando te da placer el dolor de otro, tienes algún problema. Esta es una fotografía de Jimmy. La sonrisa era la misma, pero le faltaba el brillo en los ojos. Lo había perdido. Ya no era el niño inocente. Estaba cambiado. En esta fotografía estaba cambiado y había empezado a ocultar su esencia, por así decirlo. Fingía ser otro. Y todo el mundo pensaba que era un niño bueno y simpático, un buen niño. Y para mí eso le daba la posibilidad de hacer cosas aún peores, porque nadie sospechaba de él, dado que era encantador. Pero lo que había empezado a pasar era que hacía cada vez más cosas que lo metían en problemas, cosas graves. Jimmy siempre actuaba como si pudiera hacer lo que se le ocurriera. Nadie nunca le decía nada. Diría que fue en ese momento que las cosas empezaron a cambiar para él. Y no nos dimos cuenta. Y luego todo empeoró con el tiempo. Un día, antes de que me fuera a la escuela, mi papá me contó que habían atrapado a Jimmy en la casa de Alice Stock, una vecina. ¿Cómo dices? Le dije, ¿de qué estás hablando? Alice era una vecina mayor. Jimmy estaba a punto de robarse algo de su casa. Y ella se despertó y lo vio adentro. Alice Stock lo reconoció y le dijo, «Tú eres Jimmy Rowdy, ¿qué haces en mi casa?» Y Jimmy solo salió huyendo. Vino la policía y Jimmy lo negó, como siempre. Aunque Alice Stock dio aviso a la policía, no lo arrestaron. Ella decía que había sido él lo negaba todo, y al final no pasó nada. Jimmy esquivó toda la situación. Nosotros decíamos, él no hizo nada. Papá me contó lo que pasó. No pasó nada. Cualquier persona sensata hubiera sabido que Alice Stock nos conocía bien. Llevábamos un tiempo viviendo allí, así que no podía confundir a mi hermano. ¿No estuve ahí? ¿En serio? No sé quién fue, pero no fui yo. Yo no lo sabía en ese momento, pero él tenía un arma. Había ido a su casa con un cuchillo y él había amenazado con matarla.
Ahora que lo pienso, era casi como un aviso de que estaba a punto de hacer las cosas aún peores a los demás y de que la situación se estaba agravando. Eso produjo una ruptura entre mi papá y mi madrastra. Terminaron separándose por culpa de Jimmy. Y yo sé que él sabía que era por su culpa. Sé que él lo sabía. Y me sentí mal por ella. Ella no buscaba nada de eso. Era una buena mujer, no hay dudas. Hizo lo mejor que pudo con nosotros. Pero no sabía qué hacer con 3 hijos grandes. Jimmy casi no hacía más que martirizarla. Y más allá de lo que ella dijera, él ni siquiera le prestaba atención. De hecho, hasta dejó de responderle y se quedaba ahí mirando a la nada. Todos subestimamos su odio por Stella, hasta mi papá. Todos lo subestimamos. Quedé deshecha, al igual que mi papá. Deseaba que la víctima hubiese sido Jimmy. Sé que es horrible decir eso. Pero es verdad. Hubiera querido que le pasara a mi otro hermano. Después de eso, Jimmy perdió el rumbo por completo. Una noche recibí una llamada de mi papá. ¿Hola? Y estaba muy consternado. Me preguntó si estaba sentada. Sí, estoy sentada. No me digas que murió alguien más. ¿Qué pasó? Me dijo no, pero lo que pasó fue que tu hermano decidió ir a la casa de Stella y la violó. Recuerdo que me quedé atónita, no podía creer lo que oía. Jamás en toda mi vida pensé que podía hacerle algo así a ella ni a ninguna persona. Ella llamó a mi papá, que estaba en el trabajo, y al parecer cuando Jimmy tocó a su puerta, ella se sorprendió, pero no tuvo miedo, no se asustó. De lo contrario, no lo hubiera dejado entrar. No tenía idea de que él había ido a hacerle daño. Jimmy. ¿Puedo pasar? Claro, sí. Y luego la mirada de él cambió y Stella dijo que pasó a tener una actitud muy fría. Y luego él la tomó por la fuerza. Y supongo que forcejearon y él terminó violándola. Para mí pensaba matarla, pero ella logró ganar tiempo y librarse de él. Y él tenía que hacer mucho ruido para volver a atraparla. Ella tenía muchos vecinos, vivía en un complejo. Y había muchas personas cerca que podían oír cualquier alboroto que hicieran. Así que él no siguió golpeando la puerta, pero ella estaba convencida de que si no se encerraba en el baño la hubiese matado. Por suerte pudo escaparse y fue corriendo al baño. Cerró la puerta y la trabó con el cuerpo para que él no pudiera abrirla. Jimmy le dijo, si se lo cuentas a alguien voy a volver y voy a matarte. Me imagino que ella debe haber quedado muy aterrada. Nunca pensé que él fuera así de violento. Y lo de Stella fue algo brutal. Me dieron ganas de vomitar. Fue terrible, horrendo. Nos dijo, no voy a llamar a la policía porque si llega a enterarse va a volver y va a matarme. Yo traté de hacerla cambiar de opinión, pero no me hizo caso. Así que respeté su postura y no dije nada. Después de que ocurrió ese incidente, fui a ver a mi papá y apareció Jimmy. Y estábamos justo hablando de eso.
Le preguntamos, oye, ¿es cierto? ¿Qué hiciste? Jimmy, Stella dice que la violaste. ¿Acaso es un maldito invento de ella? Ah, supongo, es que me odia. Dinos qué pasó. ¿Por qué iba a mentir? Porque nunca le caí bien. Jimmy negó todo. ¡Yo no hice nada! No había nada más que hablar y nunca volvimos a hablar del tema. Yo creo que violó a Stella, porque lo que quería era ejercer todo su poder sobre ella. Para mí le daba mucha satisfacción el saber que ella tenía que vivir con eso. Y después yo me sentía aún peor. Mirando hacia atrás me sentía avergonzada por no haber hecho nada al respecto. Eso fue algo de lo más horrendo. Reconozco y sé que no hice lo correcto ahí. Y creo que eso lo llevó a seguir sintiendo que podía hacer lo que le diera la gana y nadie iba a poder impedírselo. Después del incidente con Stella, tratamos de ser muy discretos con eso. No hablábamos de Stella cerca de él. Dejamos a un lado toda esa parte de nuestra vida. Creo que había cierto temor y negación de mi parte por el hecho de que ya había perdido a un hermano y no quería perder a otro. Estaba tan ciega que trataba de pasar por alto muchas cosas por el hecho de que él era lo único que me quedaba. Pero creo que en el fondo yo le tenía miedo. Después de que violó a Stella, todo empeoró y él se descontroló. Una noche fui a ver una película con mi familia. Volvimos del cine y había ambulancias por todas partes, bomberos, policías. No sabía qué había pasado. Oh, por favor, subí corriendo. Y mi mamá me dijo que Jimmy había golpeado a mi abuela. Le había dado una paliza tremenda. Según mi abuela, oyó que llamaban a la puerta y se fijó por la mirilla y vio que era Jimmy. Pensó, ¿qué querrá aquí? Y le abrió la puerta. Mi abuela contó que él entró y empezó a hablarle. Dijo, me miró, pero me miró como si no estuviera ahí. Como si mirara a través mío. ¿No hay nadie? No, Y ella le dijo, Jimmy, todo está bien. ¿estás bien? Jimmy le dijo eso algunas veces, pero él no respondía. ¿Todo está bien? Y ahí fue cuando, según ella, él se le acercó y empezó a estrangularla. No le dijo nada de nada, ni una palabra. Y empezó a golpearla, hasta que ella se quedó en el piso fingiendo estar muerta. Y dijo que él por fin se fue y ella pudo arrastrarse al teléfono y llamar a emergencias. En la casa la escena era horrenda, toda la cocina manchada de sangre. Yo quedé muy consternada, muy afectada, sentía mucha ira. No sabía qué pensar. No podía creerlo, lo creía y no lo creía. Ella era muy sumisa y dulce, no mataba ni una mosca. Había sido muy buena con todos nosotros. La policía vino y se lo llevó y después le fotografiaron todo el cuerpo. No tenía manchas de sangre ni ninguna marca atribuible a un hecho de violencia. Así que supongo que en ese momento, como ella estaba tan afligida, creyeron que mentía sobre su nieto. Él te miraba a los ojos
y afirmaba en forma tan categórica que era inocente, que terminabas creyéndole, ya que, aunque lo acusaras una y otra vez de ser el culpable, él se reía y te decía que estabas loco y que era incapaz de hacer algo así. Siempre tuvo talento para eso. El juicio por el hecho fue horripilante porque salió en los periódicos locales, e hicieron subir a mi abuela al estrado. En una de las fotografías que publicaron se notaba que estaba vieja y frágil. Al final absolvieron a mi hermano de los cargos de golpear a mi abuela e intentar asesinarla. Y dijeron que no había pruebas suficientes para condenarlo, había una duda razonable, así que lo absolvieron. Dijeron que mi abuela era vieja y que se había confundido. Yo quedé impactada cuando terminaron absolviéndolo. Y desde luego quedó libre. Y como no lo condenaron por hacer eso, bueno, diría que sentimos cuando hablábamos con Jimmy que había que actuar como si hubiera sido un error y no hubiera sido él. Y eso fue en parte lo que me hizo pensar por un momento que tal vez él en verdad no recordaba esos hechos, tal vez en verdad no recordaba y por eso era tan categórico. Yo no fui. Pero no era cierto. Un día recibí una llamada suya, de Jimmy, mientras estaba en prisión. Y estaba entusiasmado cuando me llamó y le dije, ¿qué te entusiasma tanto? ¿Qué pasó? ¿Te dieron la noticia de que vas a salir? Él dijo, no, es que conocí a alguien acá, un tipo muy simpático. Le dije, ¿quién es? Me dijo, Ted Bundy. En ese momento casi me echo a llorar. Y le dije, Ted Bundy, ¿por qué siquiera hablas con él? Oh, por favor. No sabía qué decir. Me quedé sin palabras. Y él seguía riéndose de eso. Había conocido a ese asesino despiadado. Y por dentro me preguntaba qué clase de cosas estará aprendiendo de él. Él hablaba mucho con Ted Bundy sobre distintos temas. Uno era que él debía fijarse en los clasificados, sobre todo los de Oregon, que era donde Ted Bundy decía que había buscado a muchas de sus víctimas. Para mí, él sin dudas aspiraba a ser como Ted Bundy. Yo creo que las personas malas saben ocultar esa maldad que no vemos hasta que la dejan salir. Y luego es horrendo para quien termina siendo la víctima. Él era malvado, no hay duda. Sufrieron muchas personas por culpa suya. Un día fui de visita a la casa de mi papá y había patrullas por todas partes, en toda su calle. No sabía qué había pasado, pero entré corriendo para ver si mi papá estaba bien. Le dije, ¿qué fue lo que pasó? Y él dijo que a la vecina, Alice Stock, la habían violado y asesinado. Y mi papá y yo nos miramos. Oh, por favor. Enseguida, los dos sospechamos que Jimmy tenía algo que ver con eso. Por el hecho de que ya había irrumpido en su casa. Parecía mucha casualidad que hubiera salido de prisión y que en cuestión de apenas unas semanas asesinaran a la vecina.
Pensándolo ahora, yo creo que volvió a la casa de Alistock para terminar lo que había tratado de hacer la primera vez que irrumpió en su casa. Un día recibí una llamada de Jimmy. Me dijo, decidí que voy a cambiarme el nombre. Es que no recibo un trato justo como Adolph James Rhodey. Vaya donde vaya, todos piensan que soy culpable de algo y yo nunca hice nada. Así que me cambiaré el nombre. ¿Y cómo vas a llamarte? Me dijo César Francesco Barón. Yo le dije, ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué elegiste ese nombre? Y dijo que para él sonaba bien. Así que se cambió el nombre. Y yo pensé, tal vez sea lo mejor, ya que no va a estar bajo un manto de sospecha donde quiera que vaya. Yo sabía lo que le había hecho a mi abuela. Yo sabía lo que le había hecho a mi madrastra. Pero tenía la esperanza de que estuviera volviéndose otra persona. Yo estaba orgullosa de que se hubiera alistado en el ejército. Cuando Jimmy ingresó, se registró como César Francesco Barón y no como Adolph James Rhodey. Así que no conocían su nombre ni sus antecedentes. Ahora sé que el motivo de eso fue el poder hacer más maldades sin que lo detectaran. Mi hermano llevaba una doble vida. Tenía otro costado y hacía atrocidades. Él no me contaba lo que hacía en su tiempo libre en Oregon. Pero llega un momento en la vida en que debes reconocer la verdad objetiva de los hechos. Una noche estaba en mi casa, a punto de ver las noticias, y cuando encendí el televisor, frente a mis propios ojos, estaba mi hermano en la pantalla. Casi me da un infarto. Estaban buscando el arma homicida de un crimen que él había cometido con un arma de fuego. Jamás en mi vida se me hubiera ocurrido que mi hermano iba a salir por televisión. Fue horrendo. Sentí mucha vergüenza. Y casi al instante sentí rabia, porque empecé a darme cuenta de que lo que me había dicho era todo mentira, todo mentira. Estaban buscando a mi hermano por varios asesinatos de los que era sospechoso. Entre 1991 y 1993, César mató al menos 4 mujeres en Portland, Oregon. También abusó sexualmente de al menos otras 3. Y casi todas sus víctimas eran mujeres mayores, a las que violaba y estrangulaba. Después de que lo atraparon, Jimmy me llamó desde la prisión una tarde y me dijo que lo habían arrestado. Se rió y me dijo, yo no hice nada. Es que me incriminaron con pruebas que lo quería y sentía culpa por quererlo. Sentía culpa porque sabía que era hora de dejar que se hundiera sin el menor remordimiento, pero yo creo que a las autoridades les interesaba hablar conmigo porque estaba claro que yo desconocía muchos de los detalles.
Vinieron y durante casi una hora me enumeraron todos los hechos horrendos de los que lo acusaban como gentileza hacia mí, porque yo no sabía nada. Somos conscientes de que toda esta información puede resultarte algo sorpresiva. Vinieron con muchas pruebas. No podía creer que hubiera hecho todo eso. Y hablamos de reportes policiales, objetivos, declaraciones de testigos. Les pregunté si les parecía posible que él no supiera lo que hacía, que él de algún modo se enajenara de la realidad y no fuera consciente de sus actos. Y me dijeron que eso no tenía ninguna clase de fundamento y que podían demostrármelo. Y fue eso mismo lo que hicieron. No, por desgracia. Yo pensaba que se había mudado a Oregon para iniciar una nueva vida, con su esposa y su hijo. Pero al parecer se había ido a Oregon para seguir matando y violando mujeres. Todas mujeres mayores. No sé por qué buscaba señoras mayores. Primero pensé que las elegía porque ellas no podían resistirse, tal vez. Eran blancos fáciles para él. Pero después empecé a darme cuenta de que había algo más. Por dentro estaba convencida de que tenía algo que ver con nuestra mamá. Para mí lo había afectado el hecho de que mi mamá se hubiera ido de nuestra vida siendo él tan pequeño. Es horrendo recordar y revivir todo lo que hizo. Fue muy duro para mí pensar que podía ser tan cruel. Y yo cambié ese día. Dejé de pensar en tratar de darle el beneficio de la duda porque no había ninguna. Y en ese momento tuve la certeza y la convicción de que era culpable. Ojalá lo hubiera sabido antes. Ojalá lo hubiera sabido antes. Esta es Martha Bryant. Esta es Margaret Schmidt. Esta es Shanti. Esta es Betty Williams y esta es Alice Stoke, nuestra vecina. Lamento mucho lo que él les hizo. El de Alice, en esencia, fue un crimen del que salió impune. Ese fue el comienzo de todo. Ahí, en la casa de Alice Stoke. Fue el primero de sus crímenes. Cuando empezaba a ser el horrendo monstruo que se volvió. Lo único que tenían en común todas ellas es que se cruzaron en el camino del monstruo. Como hermana del hombre que les arrebató la vida a estas mujeres, nunca voy a olvidar sus nombres. Nunca voy a olvidar sus caras. Lamento mucho lo que les provocó mi hermano en sus vidas. Ninguna se merecía eso. Y para mí es muy posible y probable que él les haya hecho esto a otras y que nadie se haya enterado de lo que pasó. Nadie estaba enterado de que mi hermano era un asesino en serie. Y yo no se lo contaba a nadie. Pero me hace sentir muy bien decir en voz alta que es un monstruo y que es un asesino. Me hace sentir muy bien reconocer eso.
y contárselo al mundo. Mi hermano era un hombre malo, muy malo. Era alguien que yo ni siquiera conocía y no voy a llorar más por él. Puedo por primera vez en mis 68 años de existencia decir que estoy en paz con lo de mi hermano. Porque sé que no soy mala. Yo no soy mala persona porque él fue una mierda. Yo no soy mala. La noche caía sobre el barrio cerrado de Carmel, en las afueras de Buenos Aires. Era el 27 de octubre de 2002. Un domingo templado. Uno de esos días que parecen inofensivos y rutinarios, cuando el mundo entero parece fluir con una calma engañosa. Nadie sospechaba que, detrás de las rejas impecables y las calles ordenadas, iba a ocurrir un hecho que todavía hoy resuena como un grito incómodo en la memoria de Argentina. Una muerte que se disfrazó de accidente, pero que olía a pólvora y misterio. La casa número 110 se encontraba en penumbras. Era la vivienda de una mujer conocida y respetada en el ámbito social de Pilar, María Marta García Belsunce. Socióloga de profesión, solidaria por vocación, tenía 100 años y dedicaba gran parte de su tiempo a proyectos comunitarios. Amada por su familia, querida por sus amigos, parecía encarnar el retrato de una vida plena. Sin embargo, aquella tarde el destino la esperaba con un golpe brutal. Su marido, Carlos Carrascosa, había pasado el día fuera. Según diría más tarde, había ido a ver un partido de fútbol en casa de unos amigos. Al regresar, poco después de las 19:00 encontró la escena que marcaría un antes y un después. María Marta estaba en el baño, desplomada, su cuerpo inmóvil en el suelo frío, la cabeza apoyada contra la bañera. A simple vista, parecía un accidente doméstico. Tal vez una caída, pensó él. Tal vez un resbalón fatal. El reloj marcaba los segundos con indiferencia, pero para Carlos cada instante se convertía en una eternidad. Llamó a su cuñada, que vivía en el mismo barrio, y al poco tiempo la casa se llenó de familiares que intentaban comprender lo incomprensible. Había llantos, gritos de desesperación, y un desconcierto que se mezclaba con la urgencia. Nadie podía aceptar que María Marta, tan vital y tan cercana, pudiera haberse ido de una manera tan absurda. La primera explicación surgió de manera casi automática. Fue un accidente doméstico. Sí, se habló de una caída en la bañera, de un golpe en la cabeza, de una muerte súbita y cruel. Esa versión inicial recorrió la sala como un alivio incómodo, como si todos necesitaran creerlo para soportar el peso insoportable de la tragedia. Pero la realidad, con sus capas de sombras, aguardaba oculta. El médico que llegó al lugar, amigo de la familia, examinó el cuerpo con rapidez. Dictaminó un accidente. Firmó lo necesario y dejó que el dolor siguiera su curso. Nadie pidió una autopsia. Nadie dudó de la primera impresión. El velorio se organizó a toda prisa, como si la urgencia de cerrar el capítulo fuera más fuerte que la necesidad de abrirlo con preguntas. Sin embargo, en el aire de Carmel flotaba algo extraño. Quienes estuvieron cerca recuerdan un detalle perturbador. Sangre en el baño, más de la que cabría esperar en un simple golpe. Había manchas que parecían demasiado evidentes, demasiado violentas. Pero entre el llanto y el desconcierto, pocos quisieron detenerse a mirar con cuidado. La mente, cuando se enfrenta al dolor, elige lo que puede soportar. El velorio de María Marta fue multitudinario. Amigos, vecinos, familiares, todos se acercaron a despedirse. Era imposible no conmoverse al ver aquel ataúd cerrado, al escuchar los sollozos de Carlos, de sus hermanos, de quienes no entendían cómo una mujer sana podía perder la vida de esa manera. Nadie sospechaba que bajo la superficie tranquila de aquella ceremonia se escondía un secreto escalofriante. Porque el accidente doméstico no era tal. Días después, la verdad comenzó a resquebrajar esa versión tan cómoda. Cuando por fin se decidió realizar una autopsia, el hallazgo fue tan brutal como desconcertante. María Marta no había muerto por un golpe en la bañera. En su cabeza había 6 disparos de arma de fuego.
5 habían penetrado el cráneo y uno, milagrosamente, había rebotado. 6 tiros. En el cuerpo de una mujer que todos creían víctima de un accidente casero. 6 detonaciones que nadie escuchó. En un barrio cerrado, custodiado, donde cada entrada y salida estaba controlada. El descubrimiento heló la sangre de investigadores y familiares por igual. La historia que se había contado al principio se derrumbaba en 1000 pedazos. El caso explotó en los medios de comunicación. El país entero se vio sacudido por un misterio que parecía una novela negra, pero con personajes de carne y hueso. ¿Cómo era posible que una mujer asesinada con 6 tiros hubiera sido enterrada como si hubiese resbalado en el baño? ¿Quién tenía tanto poder o tanta influencia para desviar una investigación de esa magnitud? La versión oficial empezó a resquebrajarse. El accidente se reveló como un velo sobre una verdad incómoda. Había un asesino, había un arma, había un plan. Y detrás de todo, había una familia dividida entre el dolor y el silencio. Atrapada en un torbellino de sospechas, los investigadores comenzaron a reconstruir las horas previas al hallazgo del cuerpo. El relato de Carlos, el marido, se puso bajo la lupa. Sus movimientos, sus llamadas, su reacción ante el cuerpo inerte de su esposa, todo fue analizado con precisión quirúrgica, y cada detalle levantaba nuevas dudas. ¿Por qué no llamó de inmediato a una ambulancia? ¿Por qué se tardó en contactar a las autoridades? ¿Por qué se insistió en la idea del accidente? Mientras tanto, los medios convertían el caso en un espectáculo nacional. Portadas de diarios, programas de televisión, paneles de debate, todos querían opinar. Todos querían descubrir la verdad detrás de la muerte de la socióloga. Argentina entera se dividía entre quienes defendían a la familia y quienes sospechaban de ella. Pero había algo más siniestro todavía. En ese baño no solo se había encontrado un cuerpo, sino un rompecabezas de contradicciones. La sangre, las manchas, los objetos que aparecían y desaparecían de la escena, las explicaciones improvisadas, las dudas de los vecinos. Todo componía una coreografía inquietante. El misterio apenas comenzaba. La autopsia había revelado la crudeza del crimen, pero abría la puerta a un infierno mucho más complejo. ¿Quién había disparado 6 veces contra María Marta en su propia casa? ¿Cómo había logrado hacerlo sin que nadie escuchara? ¿Por qué su entorno más cercano había querido cerrar el capítulo como un accidente? La tensión se palpaba como una corriente eléctrica en cada rincón del país. Ya no se trataba solo de una mujer muerta. Se trataba de un sistema entero bajo sospecha. La justicia, la policía, la familia, los vecinos de Carmel. Todos, de una forma u otra, estaban atrapados en el eco de 6 disparos que nadie oyó. Y esa pregunta, la que resonaba con más fuerza en cada sala de redacción, en cada sobremesa, en cada rincón de la conciencia colectiva, era tan simple como aterradora. ¿Qué ocurrió realmente en la casa número 110 aquella tarde de octubre? El eco de los 6 disparos comenzó a resonar más allá de las paredes del baño, expandiéndose como una onda sísmica que alcanzaba cada rincón de la sociedad argentina. Lo que había empezado como un accidente doméstico se transformaba, en cuestión de días, en un crimen con todos los ingredientes del misterio. Un entorno cerrado, una víctima reconocida y una verdad oculta bajo capas de silencio. Los investigadores se sumergieron en un mar de preguntas. La autopsia había sido reveladora. No existía ninguna posibilidad de que María Marta hubiese muerto por una simple caída. Los 6 orificios en su cráneo eran pruebas irrefutables, pero lo que más desconcertaba era el tiempo perdido. Habían pasado días desde el entierro hasta que se autorizó esa autopsia. Días en los que la escena del crimen había sido alterada, contaminada, manipulada. Cada hora de retraso era un ladrillo más en el muro de la impunidad. Las miradas se posaron de inmediato en Carlos Carrascosa. Su relato, que al principio sonaba plausible, comenzó a resquebrajarse bajo el peso de los hechos. El país entero se preguntaba, ¿cómo es posible que un marido no percibiera los disparos en el cuerpo de su esposa? ¿Cómo podía confundir 6 tiros con un golpe accidental?
La incredulidad se mezclaba con la indignación. La gente quería respuestas y las quería ya. Pero Carrascosa no estaba solo. La familia García Belsunce, una de las más influyentes y respetadas de la zona, cerró filas a su alrededor. Defendían la idea del accidente, insistían en que todo había sido una fatalidad, y acusaban a los medios de montar un circo sobre el dolor ajeno. Sin embargo, cada nueva declaración parecía hundirlos más en el pantano. En paralelo, los investigadores empezaron a analizar la dinámica de Carmel. Aquel barrio cerrado, símbolo de seguridad y exclusividad, se transformaba ahora en el escenario de un crimen imposible. Si había habido disparos, ¿cómo no los escuchó ningún vecino? ¿Cómo nadie vio nada? Las casetas de seguridad, las cámaras, los controles de acceso. Todo estaba diseñado para registrar cada movimiento. Y sin embargo, el asesino, o los asesinos, habían logrado actuar con una precisión quirúrgica. Las especulaciones se multiplicaban. Algunos hablaban de un robo que salió mal, aunque nada parecía faltar en la casa. Otros insinuaban rencillas personales, venganzas ocultas, ajustes de cuentas. El morbo crecía a la par de las sospechas, y cada versión era más macabra que la anterior. Mientras tanto, el círculo íntimo de María Marta ofrecía escenas dignas de una tragedia griega. Sus hermanos, visiblemente afectados, parecían oscilar entre la furia y la negación. Había lágrimas, pero también contradicciones. Uno de ellos recordó, de manera casi accidental, que aquella tarde había encontrado en el baño un objeto extraño, un cartucho de bala. Lo había arrojado al inodoro, convencido de que era un pituto, un pedazo de metal sin importancia. Esa confesión desató un torbellino de indignación. ¿Cómo podía alguien deshacerse de semejante prueba en medio de una muerte tan dudosa? La palabra pituto quedó grabada en la memoria colectiva como un símbolo de negligencia, de encubrimiento o de algo peor. Los fiscales se aferraron a ese detalle como a una llave que abría puertas inquietantes. Porque si en el baño había restos de balas, la explicación del accidente quedaba pulverizada. Era la confirmación de que alguien, dentro de la propia familia, había intentado manipular la escena. El caso ya no era un simple asesinato. Era un rompecabezas de lealtades, silencios y complicidades. Cada entrevista con un testigo se convertía en una batalla. Los vecinos de Carmel, que hasta entonces habían presumido de vivir en un paraíso blindado, ahora eran observados como posibles encubridores. Habían oído algo y callado. ¿Habían visto movimientos extraños y decidido mirar hacia otro lado? La sospecha los envolvía como una nube tóxica. La prensa explotaba cada mínimo detalle. Los noticieros abrían con imágenes del portón de Carmel, mostrando guardias nerviosos y cámaras fijas que parecían vigilar un mundo en crisis. Los diarios publicaban titulares incendiarios. 6 tiros en Carmel. Del accidente al asesinato. El silencio de los poderosos. El caso dejó de ser un drama privado para transformarse en una herida nacional. Carlos Carrascosa, en el centro del huracán, alternaba entre la calma aparente y la desesperación contenida. Se mostraba en entrevistas como un hombre devastado, pero la justicia lo miraba con ojos fríos. Cada gesto suyo era diseccionado. Su tono de voz, su lenguaje corporal, incluso el tiempo que tardó en pedir ayuda aquella tarde fatal. Los fiscales lo describían como un hombre calculador, alguien capaz de ocultar un crimen bajo el disfraz del accidente. En medio de ese torbellino, emergió un dato escalofriante. Los peritos determinaron que 5 de los 6 disparos habían penetrado el cráneo de María Marta, pero uno había rebotado. Esa bala perdida, esa 6ª bala que nunca encontró su destino, se convirtió en un símbolo macabro. Representaba la diferencia entre la verdad oculta y la verdad revelada. Era la bala que hablaba cuando todos callaban. La investigación avanzaba entre contradicciones. Algunos peritos aseguraban que la víctima había muerto en cuestión de minutos. Otros sostenían que había sobrevivido lo suficiente como para recibir ayuda, si alguien hubiese actuado con rapidez. Esa duda abría una herida insoportable. ¿Pudo María Marta haber sido salvada? Se dejó morir, de manera deliberada.
a una mujer que aún respiraba. Cada nueva revelación añadía un giro dramático. La sospecha ya no se limitaba al entorno inmediato. Comenzaron a surgir teorías de conspiración que hablaban de negocios turbios, de dinero oculto, de relaciones comprometidas. ¿Era María Marta una víctima inocente de un crimen doméstico? ¿O había caído en medio de un entramado oscuro mucho más grande de lo que nadie quería admitir? El país entero estaba hipnotizado. Las sobremesas familiares, los bares, las oficinas. Todos hablaban de lo mismo. Cada argentino se convirtió en detective improvisado, opinando, discutiendo, tomando partido. La muerte de María Marta ya no pertenecía solo a su familia. Se había convertido en patrimonio de una nación que no podía apartar la mirada. Y mientras los medios alimentaban la hoguera, en los despachos judiciales se cocinaba lo inevitable, la imputación formal de Carlos Carrascosa. El viudo pasó de ser un esposo doliente a ser señalado como el principal sospechoso del asesinato de su esposa. Esa transformación fue tan brutal como inesperada. El país, que lo había visto llorar en el velorio, ahora lo veía esposado camino a los tribunales. Los gritos de inocencia se mezclaban con los rumores de culpabilidad. Algunos lo defendían con vehemencia, asegurando que era víctima de una persecución mediática. Otros lo condenaban sin piedad, convencidos de que era un hombre frío capaz de borrar a su esposa de la manera más cruel. Pero había algo que nadie podía negar. El caso se había convertido en un espejo incómodo de la sociedad argentina. Mostraba las fisuras de la justicia, la influencia del poder, la fragilidad de las apariencias. Y en el centro de todo, una mujer asesinada, una familia fracturada y un país entero aferrado al eco de 6 disparos que nadie oyó. La pregunta volvía una y otra vez, martillando como un tambor en la conciencia colectiva. ¿Quién apretó el gatillo en Carmel? ¿Y quién se atrevió a esconderlo bajo la máscara de un accidente? La imagen de Carlos Carrascosa entrando en los tribunales con semblante serio quedó grabada en la memoria colectiva. El hombre que había sido presentado como un esposo roto, hundido en el dolor por la muerte trágica de su mujer, ahora enfrentaba la sombra de una acusación devastadora, la de ser el autor de su asesinato. La escena era tan contradictoria que parecía salida de una obra de teatro, donde la víctima y el victimario intercambiaban máscaras en un mismo acto. El juicio mediático había comenzado mucho antes que el juicio formal. La televisión transmitía en vivo cada movimiento, cada palabra, cada gesto. Los canales competían por exclusivas, los periodistas se agolpaban en las puertas de los tribunales, y los argentinos, pegados a las pantallas, devoraban cada novedad como si fueran episodios de una serie interminable. El crimen de Carmel no solo era un expediente judicial, era un espectáculo que combinaba tragedia, poder y misterio. Los fiscales insistían en que Carrascosa había disparado contra su esposa. Construyeron la imagen de un hombre calculador, capaz de ejecutar 6 tiros y luego inventar la coartada perfecta de un accidente doméstico. Argumentaban que había manipulado la escena, que había contado con la complicidad de familiares y amigos, y que había intentado engañar a la justicia desde el primer momento. La figura del pituto, arrojado al inodoro, se convirtió en un símbolo del encubrimiento, en la prueba material de un intento desesperado por ocultar la verdad. Pero la defensa respondía con la misma intensidad. Sus abogados pintaban a Carrascosa como un hombre honorable, incapaz de levantar un arma contra su esposa. Señalaban inconsistencias en la investigación, fallas en las pericias, contradicciones en los testimonios. Decían que la justicia necesitaba un culpable para saciar el hambre del público y que habían elegido al más cercano, al más obvio, sin pruebas concluyentes. La familia García Belsunce, lejos de aportar claridad, parecía hundirse cada vez más en un mar de contradicciones. Había lágrimas y declaraciones de amor hacia la víctima, pero también silencios incómodos y gestos ambiguos. Cada entrevista televisiva de los hermanos de María Marta se convertía en una caja de Pandora. Palabras mal medidas, recuerdos fragmentados, frases que dejaban más preguntas que respuestas. El país entero comenzó a preguntarse si la familia estaba unida por el dolor o por un pacto de silencio.
Los fiscales no se conformaban con acusar a Carrascosa. La idea del encubrimiento se expandió como una mancha oscura, abarcando a médicos, vecinos y parientes. La sospecha alcanzó a todos los que estuvieron en la casa aquella tarde. ¿Por qué se demoró tanto en llamar a la policía? ¿Por qué no se preservó la escena del crimen? ¿Por qué tantas versiones cambiantes? El expediente crecía como una hidra. Cada cabeza nueva abría un camino más complejo y aterrador. En medio de ese fuego cruzado, emergió la figura de María Marta, que parecía desaparecer bajo el peso del espectáculo mediático. Su vida, sus logros, su compromiso social, quedaban reducidos a una sombra detrás de las discusiones legales. La mujer que había dedicado años a la ayuda comunitaria se transformaba, irónicamente, en un símbolo de injusticia. Su nombre ya no evocaba solidaridad, sino un crimen inexplicable que desnudaba las miserias de un sistema entero. El tribunal se convirtió en un escenario. Los fiscales desplegaban documentos, pericias y testimonios con teatralidad. La defensa respondía con dramatismo, desafiando cada dato, cada conclusión. Afuera, los periodistas transmitían minuto a minuto, describiendo la tensión como si se tratara de una final deportiva. Dentro y fuera del recinto, la sensación era la misma. No se juzgaba solo a un hombre, se juzgaba a una clase social, a un estilo de vida, a la credibilidad de la justicia argentina. Los testigos desfilaban con rostros tensos, guardias de seguridad que aseguraban no haber visto ni oído nada, vecinos que decían haber sentido ruidos extraños, pero no sabían precisar qué, médicos que vacilaban entre diagnósticos. Cada voz parecía contradecir a la anterior, creando un laberinto de versiones imposibles de reconciliar. Y en el centro, como un nudo que nadie podía desatar, los 6 disparos permanecían mudos, sin dueño, sin explicación clara. La tensión llegó a un punto insoportable cuando los fiscales plantearon una teoría estremecedora: que el asesinato de María Marta no había sido un arrebato ni un accidente, sino un acto premeditado vinculado a dinero. Hablaron de sociedades, de cuentas, de negocios opacos que, según ellos, podían haber generado conflictos internos. La idea de un móvil económico encendió aún más la indignación pública. ¿Podía ser que detrás de un matrimonio aparentemente sólido se escondiera la ambición, la traición y el crimen? El rostro de Carrascosa, en cada audiencia, era una máscara de piedra. A veces parecía quebrarse en lágrimas, otras veces mantenía la calma de quien se sabe inocente. Esa ambigüedad dividía a la sociedad. Algunos veían en él a un hombre perseguido injustamente, otros, a un asesino frío que se escudaba en el luto. Cada gesto suyo era analizado por psicólogos improvisados en programas de televisión. Cada mirada suya era diseccionada como si escondiera el secreto del crimen. El veredicto de la opinión pública se adelantó al de la justicia. Las calles se llenaron de voces que exigían cárcel, mientras otras pedían prudencia. El país se convirtió en un campo de batalla de opiniones encontradas, un escenario donde la verdad parecía cada vez más lejana. Cuando finalmente se dictó sentencia, el impacto fue demoledor. Carlos Carrascosa fue condenado a prisión perpetua por el asesinato de su esposa. La noticia corrió como un rayo. Algunos celebraron la decisión como un acto de justicia. Otros la vieron como una muestra de arbitrariedad, un castigo sin pruebas firmes, una manera de cerrar el caso para calmar a la sociedad. El viudo fue llevado a prisión, y con él, una parte de la verdad se cerró en silencio. Sus declaraciones posteriores fueron un grito de inocencia que no encontró eco. Decía que amaba a María Marta, que nunca le haría daño, que lo habían convertido en chivo expiatorio. Sus palabras rebotaban contra los muros de la cárcel y contra el muro aún más alto de la desconfianza social. Sin embargo, el tiempo se encargó de añadir más giros a esta tragedia. Nuevas pericias, nuevas declaraciones y nuevos recursos legales comenzaron a sembrar la duda. ¿Y si Carrascosa no era el culpable? ¿Y si la justicia había condenado al hombre equivocado? Las preguntas volvían a estallar como un trueno en medio de la calma aparente, recordándole al país que el caso de María Marta estaba lejos de concluir, y en cada rincón de Argentina,
el eco seguía siendo el mismo. 6 tiros, 6 enigmas, 6 razones para no dormir tranquilos. Las rejas de la prisión se cerraron tras de él con un estruendo metálico que parecía sellar no solo su destino, sino también el misterio inconcluso que lo había llevado hasta allí. Carlos Carrascosa, el viudo convertido en símbolo de un crimen incomprensible, pasaba de su casa en Carmel a una celda gris, donde las horas pesaban como cadenas invisibles. Afuera, la sociedad lo observaba como si fuera el personaje central de una novela de intriga, culpable para unos, inocente para otros, en medio de un juicio que seguía abierto en la conciencia colectiva. El país se dividía en 2 bandos irreconciliables. Los que lo señalaban como asesino veían en la condena perpetua una reparación necesaria, un castigo ejemplar. Pero otros comenzaban a levantar la voz con una sospecha inquietante. ¿Y si la justicia había cometido un error monumental? ¿Y si aquel hombre encerrado de por vida no era el verdadero responsable de los 6 disparos que destrozaron la cabeza de María Marta? Dentro de la prisión, Carrascosa se aferraba a su inocencia como a un salvavidas en medio de un mar embravecido. Escribía cartas, daba entrevistas, repetía una y otra vez que él no había matado a su esposa, que todo había sido un montaje, que lo necesitaban como culpable para acallar la presión social. Sus palabras, cargadas de desesperación y firmeza, encontraban eco en un sector de la opinión pública que empezaba a mirar el caso con otros ojos. La defensa, lejos de rendirse, se dedicó a recorrer cada detalle del expediente. Abogados, peritos independientes y periodistas críticos comenzaron a señalar fallas en la investigación, pruebas mal resguardadas, pericias contradictorias, testimonios que se contradecían. La idea de un juicio apresurado y de una condena basada más en la necesidad de dar respuestas que en certezas absolutas empezó a ganar terreno. Cada vez que aparecía un nuevo dato, la herida volvía a sangrar. Uno de los puntos más discutidos era la cronología de aquella tarde fatídica. ¿A qué hora exacta murió María Marta? ¿Quién estuvo en la casa en esos minutos cruciales? ¿Por qué hubo tantas demoras en llamar a la policía? El rompecabezas se desarmaba y se volvía a armar con piezas que nunca terminaban de encajar. Mientras tanto, la figura de María Marta se convertía en un espectro omnipresente. Sus fotos sonriendo desde el pasado aparecían en las portadas de los diarios, en los informes televisivos, en los murales improvisados por quienes reclamaban justicia. Era la víctima silenciosa en medio de un ruido ensordecedor. La mujer cuyo destino había sido devorado por un sistema incapaz de llegar a la verdad. Los años transcurrían y el caso, lejos de apagarse, seguía vivo en cada conversación, en cada mesa familiar, en cada debate público. El asesinato de María Marta no era un expediente más. Era un espejo que reflejaba la fragilidad de la justicia argentina, la desigualdad de clases, la influencia del poder, la voracidad de los medios. El país se miraba a sí mismo a través de ese crimen y no encontraba respuestas, solo preguntas más perturbadoras. Las apelaciones se sucedieron una tras otra. Los abogados de Carrascosa insistían en la nulidad del juicio, en la ausencia de pruebas directas, en la manipulación mediática que había condenado a su cliente antes de que el tribunal lo hiciera. Y poco a poco, la justicia comenzó a tambalearse. Algunos jueces empezaron a expresar dudas, a revisar el expediente con otra mirada, a reconocer que tal vez había demasiadas sombras en un caso que exigía luz. En la cascole. Tinas, donde la vida se mide en rutinas y silencios, Carrascosa esperaba noticias con la paciencia de quien no tiene otra opción. A veces lo visitaban amigos leales, otras veces lo acompañaba el eco de los recuerdos de María Marta. Decía que soñaba con ella cada noche, que la veía sonreírle, que la escuchaba pedirle que resistiera. Y esa resistencia se convirtió en su bandera. La sociedad, mientras tanto, se mantenía atrapada en el suspenso. Cada noticia relacionada con el caso era recibida como un giro inesperado en una trama sin final. Hubo documentales, investigaciones periodísticas, libros que exploraban las hipótesis más oscuras. Se hablaba de encubrimiento familiar, de un crimen vinculado a dinero,
de la posibilidad de que los verdaderos responsables nunca fueran juzgados. Y en cada teoría, en cada sospecha, el nombre de María Marta se pronunciaba como una herida abierta. El caso ya no pertenecía solo a los tribunales. Era materia de debate académico, tema de estudios criminológicos, ejemplo de cómo un sistema podía fracasar en su deber más elemental: descubrir la verdad. Los jóvenes lo discutían en universidades, los abogados lo usaban como caso testigo, los periodistas lo explotaban como fuente inagotable de titulares. Nadie permanecía indiferente. El golpe más fuerte llegó cuando, tras años de apelaciones, un tribunal superior decidió revisar la condena. Las dudas eran demasiado grandes, las inconsistencias demasiado evidentes. Y un día, la noticia sacudió al país con la fuerza de un terremoto. La condena a prisión perpetua contra Carlos Carrascosa fue revocada. El hombre que había sido señalado como asesino durante años recuperaba la libertad, no por falta de sospechas, sino por la falta de pruebas firmes que lo incriminaran de manera definitiva. La salida de Carrascosa de la cárcel fue una imagen cargada de simbolismo. Un hombre envejecido, con el rostro marcado por el tiempo y la angustia, atravesaba las rejas que lo habían encerrado. Afuera, las cámaras lo esperaban como a un protagonista de tragedia. Sus primeras palabras fueron un alegato de inocencia y un recuerdo emocionado de su esposa. Dijo que lo único que quería era limpiar su nombre y que algún día se supiera quién había matado a María Marta. La liberación no significaba justicia. Al contrario, dejaba al descubierto la herida más dolorosa. Nadie había sido condenado de manera definitiva por el asesinato. La muerte de María Marta seguía impune, y su familia continuaba dividida entre acusaciones cruzadas, sospechas y silencios. El país, una vez más, se quedaba sin respuestas. La pregunta, que desde aquel octubre de 2002 había estremecido a la sociedad, seguía intacta. ¿Quién disparó 6 veces en Carmel? La verdad, esquiva y cruel, seguía oculta en algún rincón de las sombras. La puerta de la cárcel se cerró detrás de él, pero esta vez no para aprisionarlo, sino para devolverlo al mundo exterior. Carlos Carrascosa salía después de años de encierro, con el rostro envejecido y el andar lento, como un hombre que había cargado sobre sus hombros el peso de la sospecha y la condena. Afuera lo esperaban micrófonos, cámaras y un país entero que, dividido, no sabía si recibirlo como a un inocente rescatado del infierno o como a un culpable que había logrado escapar de la justicia. La noticia de su liberación no trajo calma, sino un nuevo huracán de dudas. Si Carrascosa no era el asesino, entonces ¿quién había apretado el gatillo? El eco de esa pregunta atravesaba las pantallas de televisión, las sobremesas familiares, los cafés porteños, los pasillos judiciales. Cada argentino parecía cargar con esa incógnita, como si la verdad robada en Carmel fuese una deuda colectiva que nunca terminaba de saldarse. Los periodistas retomaron el caso con renovado frenesí. Documentales, programas especiales, libros de investigación. El crimen de María Marta volvió a ocupar titulares, ahora bajo la forma de un enigma irresuelto. La figura del viudo, que hasta entonces había sido el villano de la historia, se convertía en una especie de mártir de la injusticia judicial para algunos, mientras para otros seguía siendo el sospechoso perfecto, el hombre que había logrado esquivar la condena definitiva gracias a tecnicismos. En Carmel, el barrio cerrado donde todo comenzó, la atmósfera era irrespirable. Las rejas que alguna vez prometieron seguridad, ahora eran recordatorio de un crimen que la seguridad no pudo evitar. Los vecinos, que al principio habían guardado silencio, se dividían entre los que defendían a la familia y los que creían que el encubrimiento había sido evidente. La comunidad que se había jactado de vivir en un paraíso blindado, cargaba con el estigma de ser escenario de uno de los asesinatos más famosos e incomprensibles de la historia argentina. Las teorías volvieron a multiplicarse. Algunos hablaban de un robo que salió mal, de ladrones que habrían ingresado y que fueron encubiertos por miedo al escándalo. Otros sostenían que había sido un conflicto interno, una disputa dentro de la propia familia,
disfrazada para proteger la reputación y los intereses de todos. No faltaban los que insinuaban vínculos con negocios turbios, con dinero que nunca salió a la luz, con secretos que, de revelarse, habrían arrastrado a muchos más al abismo. El expediente judicial seguía abierto como una herida supurante. Los fiscales no querían soltar el caso. Los jueces parecían atrapados en un laberinto sin salida. Los abogados se movían con la habilidad de estrategas en un tablero manchado de sangre. Cada nueva audiencia era un recordatorio de que, a pesar del paso del tiempo, María Marta no había encontrado justicia. La figura de la víctima emergía entre las sombras de las sospechas. Amigos y conocidos recordaban su carácter solidario, su compromiso social, su risa fácil. Pero en la opinión pública ya no era solo una mujer asesinada. Era el centro de un mito trágico, un hombre que evocaba misterio, traición y un país dividido. La verdadera María Marta se diluía entre las hipótesis y las intrigas, convertida en símbolo más que en persona. Carrascosa, ya en libertad, intentaba reconstruir lo que quedaba de su vida. En entrevistas aseguraba que lo único que deseaba era limpiar su nombre y que se supiera quién había matado a su esposa. Sus palabras eran un eco de dolor, pero también de desafío. La sociedad lo escuchaba con atención, tratando de descifrar si hablaba un hombre injustamente condenado o un culpable experto en ocultar la verdad. El tiempo, sin embargo, no apagaba el fuego. Cada aniversario de la muerte de María Marta reavivaba la tormenta. Las redes sociales se llenaban de mensajes. Los noticieros dedicaban horas especiales. Las teorías se renovaban. El caso había dejado de ser un expediente para transformarse en una obsesión colectiva, un rompecabezas que nadie lograba completar. En los tribunales, los fiscales intentaron una y otra vez avanzar contra otros miembros de la familia, bajo la sospecha de encubrimiento. Se hablaba de pactos de silencio, de pruebas desaparecidas, de testigos que callaban por miedo o por lealtad. Pero los juicios se enredaban en tecnicismos. Las condenas se diluían en apelaciones, y la verdad se alejaba como un espejismo. La sensación era desoladora. Alguien había matado a María Marta. Alguien había disparado 6 veces en la intimidad de su hogar, pero ese alguien seguía en libertad. La impunidad se transformaba en un fantasma que perseguía a la justicia argentina, un recordatorio de que ni siquiera el crimen más evidente podía resolverse en un país marcado por la desconfianza. Y mientras tanto, en la memoria de todos, la misma imagen regresaba una y otra vez. Un baño manchado de sangre, una mujer desplomada en el suelo, y 6 disparos que nadie escuchó. El caso se había transformado en algo más grande que un asesinato. Era la representación de un sistema en crisis, de una sociedad dividida, de un dolor que no encontraba reparación. El nombre de María Marta García Belsunce ya no pertenecía solo a su familia. Pertenecía a todo un país que veía en su muerte un espejo oscuro de sí mismo. Y la pregunta seguía viva, sin respuesta, con la misma crudeza de aquel primer día. ¿Quién fue el verdadero asesino en Carmel? El eco de los disparos ya no pertenecía solo a Yaris, Argentina. Había cruzado fronteras, convertido en un caso que intrigaba a medios internacionales, a criminólogos, a documentalistas que veían en él un ejemplo perfecto de lo incomprensible. El crimen de Carmel se contaba en conferencias, en artículos académicos, en series de investigación que lo comparaban con otros enigmas célebres del mundo. Y cada vez que se relataba, la misma conclusión emergía. Lo más aterrador no era la brutalidad del asesinato, sino la imposibilidad de hallar la verdad. En Buenos Aires, cada intento de reabrir el expediente provocaba un temblor en la sociedad. Los jueces que se animaban a revisar pruebas hablaban de irregularidades flagrantes, huellas mal analizadas, rastros de sangre sin cotejo, testimonios ignorados. La justicia había tejido una red tan enmarañada que, al intentar desarmarla, todo se deshacía en caos. No había certezas, solo sospechas que se repetían como un mantra. Los medios, incansables, mantenían vivo el caso como si se tratara de una herida que nunca cicatriza. Programas de televisión reconstruían minuto a minuto lo ocurrido aquella tarde, invitando a actores a interpretar a María Marta,
a Carrascosa, a los familiares. Cada reconstrucción televisiva se vivía como un juicio paralelo, donde los televidentes decidían desde el sillón quién era culpable y quién inocente. El espectáculo, cruel y fascinante, transformaba la tragedia en un entretenimiento morboso. Sin embargo, lo más perturbador era la manera en que la figura de María Marta se desdibujaba. Ya no era recordada por su trabajo social, ni por su vida cotidiana, sino por la forma brutal en que murió. Su nombre había sido secuestrado por la narrativa criminal, y el país la recordaba más como un misterio que como una persona. Ese despojo de identidad era una segunda muerte, un silencio que dolía tanto como los disparos. Mientras tanto, las hipótesis se multiplicaban en un círculo sin salida. Había quienes sostenían que el crimen había sido cometido por ladrones que lograron huir gracias a una cadena de encubrimientos. Otros apuntaban directamente a la familia, convencidos de que algo oscuro se había cocinado en ese círculo íntimo y que el silencio no era fruto de la confusión, sino de la complicidad. Incluso surgieron voces que hablaban de negocios ilegales, de deudas ocultas, de secretos que, de hacerse públicos, habrían destrozado reputaciones enteras. El baño de Carmel se convirtió en una metáfora nacional. Un lugar pequeño, pero con un eco inmenso, donde cada mancha, cada objeto, cada detalle podía ser clave. Los peritos discutían sobre trayectorias de balas, ángulos imposibles, tiempos de supervivencia. El país entero escuchaba esas discusiones como si fueran capítulos de un relato detectivesco. Y sin embargo, cuanto más se analizaba, más lejos parecía estar la verdad. El propio Carrascosa, libre pero nunca exonerado en la mente de todos, se volvió un personaje enigmático. En entrevistas decía que vivía para limpiar su nombre, que el verdadero asesino seguía libre, que la justicia había fracasado. Sus palabras eran recibidas con escepticismo por unos y con compasión por otros. Había quienes lo veían como un viudo injustamente marcado, y quienes lo observaban como un hombre que había aprendido a hablar con la frialdad de un actor que interpreta su mejor papel. La división social se profundizaba con cada nueva aparición en televisión, con cada documental estrenado en plataformas internacionales. El caso de María Marta ya no era solo argentino, era global, discutido en foros extranjeros, comparado con crímenes sin resolver en otras latitudes. Pero la paradoja era cruel. Mientras el mundo se fascinaba con el misterio, en su propio país la sensación era de vergüenza y frustración, como si el crimen fuera un espejo del fracaso colectivo. El tiempo avanzaba, pero el caso no se apagaba. Cada aniversario se transformaba en una vigilia mediática. El rostro de María Marta volvía a aparecer en noticieros, en redes sociales, en entrevistas donde familiares y amigos repetían las mismas palabras. Exigimos justicia. Pero la justicia parecía siempre un paso más lejos, siempre atrapada en un laberinto sin salida. En Carmel, las casas seguían erguidas, los jardines cuidados, los muros impecables. Pero para muchos argentinos, aquel barrio dejó de ser un símbolo de seguridad para transformarse en un escenario maldito. Nadie podía pronunciar Carmel sin que el eco de los 6 disparos apareciera de inmediato en la memoria. El crimen había dejado una marca indeleble, como una cicatriz que ni el tiempo ni el dinero podían borrar. Y en medio de todo, la pregunta seguía vibrando con la misma fuerza de aquel primer día. ¿Qué ocurrió realmente en la casa 110? ¿Quién entró en ese baño? Apuntó a la cabeza de María Marta y disparó 6 veces sin que nadie escuchara. ¿Quién se atrevió a disfrazar de accidente lo que fue un asesinato brutal? El misterio, lejos de desvanecerse, parecía crecer con cada año que pasaba. Como si la verdad estuviera allí, tan cerca que se podía rozar, pero tan protegida por capas de silencio que nadie pudiera alcanzarla. Y esa sensación de cercanía y lejanía, al mismo tiempo, era lo que más perturbaba. La certeza de que alguien sabía, de que alguien había callado, de que la verdad estaba entre las manos de unos pocos que decidieron guardarla para siempre. Las voces que alguna vez fueron gritos ya son susurros que habitan en la memoria colectiva, pero siguen ahí, como un eco imposible de callar.
El caso de María Marta García Belsunce se transformó en algo más que un crimen. Se convirtió en mito, en leyenda oscura, en un espejo que devuelve a la Argentina su propia fragilidad. Cada argentino lo recuerda de una manera distinta, pero todos lo llevan tatuado en la memoria como un capítulo que nunca se cerró. En los cafés porteños, aún hoy, alguien menciona el apellido García Belsunce, y la mesa se divide en opiniones irreconciliables. Unos dicen que Carrascosa es inocente, víctima de un sistema judicial que necesitaba un culpable a cualquier precio. Otros, que su silencio y sus contradicciones lo delatan, que no hay inocencia posible en un hombre que convivió con 6 disparos y no los vio. La grieta se mantiene viva, como un fuego que arde bajo las cenizas del tiempo. Los medios de comunicación, siempre atentos al magnetismo del misterio, continúan alimentando la hoguera. Documentales en plataformas internacionales, series que dramatizan el caso, entrevistas inéditas que prometen nuevas revelaciones. Cada producción revive el espanto de aquel baño manchado de sangre, cada cámara ilumina rincones que parecían olvidados, y la historia vuelve a renacer con más fuerza, como si se negara a descansar. Lo más doloroso es que la protagonista, la mujer detrás de todo, permanece atrapada en esa eternidad de duda. María Marta dejó de ser la socióloga comprometida, la hermana cariñosa, la amiga solidaria, para convertirse en un enigma. Su sonrisa quedó oculta detrás de la silueta de una víctima que nunca tuvo justicia. Es como si el crimen hubiera devorado no solo su vida, sino también su identidad, reduciéndola a un símbolo del misterio irresuelto. La justicia argentina, con cada paso en falso, alimentó la sensación de impunidad, años de juicios, apelaciones, condenas revocadas y procesos interminables terminaron por convertir el expediente en un laberinto sin salida. Los jueces pasaron, los fiscales cambiaron, los abogados se multiplicaron, pero nadie logró atravesar la niebla que rodea los 6 disparos. El expediente se volvió eterno, como un archivo maldito que ningún tribunal consigue cerrar. En la intimidad de su viudez, Carrascosa insiste en su inocencia. En entrevistas dice que vive para limpiar su nombre, que sueña con el día en que se sepa la verdad. Pero la verdad, esquiva y cruel, se le escapa de las manos como agua entre los dedos. Sus palabras, cargadas de emoción, dividen a la sociedad. Algunos lo ven como un hombre que resistió un infierno injusto, otros como un actor que aprendió a interpretar el papel de inocente con precisión quirúrgica. Los hermanos de María Marta, a su vez, arrastran la marca del encubrimiento. La palabra pituto, esa torpeza que se convirtió en símbolo de negligencia y sospecha, sigue resonando como una ironía amarga. La familia, fragmentada y expuesta, quedó atrapada en un relato de sospechas que los convirtió en villanos para muchos y en víctimas de la voracidad mediática para otros. Nadie salió ileso. Todos quedaron manchados por la sombra del crimen. Los 6 disparos se transformaron en un ícono de la impunidad argentina. Son mencionados en debates políticos, en charlas académicas, en series documentales que analizan el fracaso de los sistemas judiciales. La frase «nadie escuchó los 6 tiros» se convirtió en metáfora de un país donde lo evidente se ignora, donde la verdad puede quedar sepultada bajo silencios cómplices. Años después, el baño de la Casa 110 de Carmel sigue siendo un escenario fantasmagórico en la memoria. Nadie entra allí sin sentir el peso de la tragedia, aunque ya no existan rastros de sangre. Es un lugar convertido en mito, donde las paredes parecen susurrar preguntas sin respuesta. ¿Quién estuvo allí esa tarde? ¿Quién apuntó con el arma? ¿Quién apretó el gatillo? ¿Y quién tuvo el poder suficiente para disfrazar de accidente lo que era un asesinato brutal? En el imaginario colectivo, la escena se repite como un ritual macabro. Un cuerpo tendido. El silencio del barrio cerrado. El murmullo de la familia apresurada por cerrar un capítulo que en realidad acababa de abrirse. Cada argentino que revive la historia siente la misma mezcla de indignación, sorpresa y desolación. Porque el crimen de María Marta no es solo un enigma policial, es la certeza de que la verdad puede quedar atrapada para siempre. Y en esa certeza reside lo más perturbador.
El caso no se cerró, no se resolverá, quizá nunca lo haga. Y sin embargo, sigue vivo, palpitante, como si los 6 disparos aún resonaran en el aire de Carmel. Una sinfonía de pólvora que nadie escuchó. Un crimen que dejó cicatrices profundas. Un misterio que se niega a morir. El accidente doméstico. Con 6 tiros. Un título que parece una contradicción, una ironía cruel, una metáfora perfecta de la impunidad. Y también una advertencia. Hay silencios tan fuertes como las balas. Hay verdades tan peligrosas que nunca llegan a la luz.